Ya, entonces, vamos a repasar algunos conceptos que, bueno, ustedes ya deben haber visto en este curso. Primero, es importante destacar el contexto en el que nos estamos moviendo. En microbiología siempre hablábamos de inocuidad, porque es el primer concepto que a uno se le viene a la mente cuando habla de microorganismos. Sin embargo, los microorganismos no solamente afectan la inocuidad, es decir, la seguridad que implica consumir ese alimento y manipularlo, sino que también los microorganismos participan en la calidad, en cómo ese alimento es percibido por el consumidor. Muchas veces nos hemos encontrado con alimentos que están dentro de su fecha, o sea, antes de vencer, están también en la fecha, pero que tienen un mal aspecto, un mal aroma, y muchos de esos, de esa falta de calidad, ocurre por participación de microorganismos. No todas, pero varias de ellas sí ocurren por los microorganismos. Entonces los procesos de degradación van a depender muchas veces de todas las condiciones que son típicas de las reacciones bioquímicas, es decir, existe un conjunto de propiedades, de condiciones que nos van a permitir extender o disminuir la vida útil de un alimento. Los alimentos son nutritivos para nosotros, también lo son para las bacterias que están presentes ahí, y las bacterias tienen enzimas cuya actividad depende de los factores ambientales, tales como la humedad, la actividad de agua, la temperatura, etcétera, el pH. Cada alimento tiene características diferentes y los factores extrínsecos que tienen que ver con los factores externos al alimento pueden cambiar dependiendo de la industria. Podemos tener el mismo alimento, pero envasado de manera distinta, y esto va a cambiar cómo los microorganismos se van a comportar dentro de ese envase. Repasando un poquito factores intrínsecos y extrínsecos, ¿me pueden decir a qué corresponde cada uno de ellos, Danae? ¿A qué se refiere, profe? ¿Que sean extrínsecos e intrínsecos? No te escucho, estás en verde, ahí? Pero no te escucho. ¿Me escucha? ¿Profe? No te escucho. ¿Usted me escucha, profe? ¿Ayelen? A ver si es un problema mío. Ahí por chat. ¿Puedes hablar tú, Ayelen? Sí, profe, ¿me escucha? Tampoco te escucho. Soy yo. ¿Qué pasa con mi computador? Ya. Qué lata. No me gusta no interactuar. Qué extraño. Ya, vamos a seguir avanzando. Entonces, factores intrínsecos son aquellos que son propios del alimento, ¿cierto? Que tienen que ver con las características propias de él. Aquí hay una pequeña lista, pueden encontrarse más, esto va a depender del alimento y de la industria de la cual estamos hablando. Está la actividad de agua, el pH, esas son características propias que van a permitir de mejor o de peor manera el desarrollo de un microorganismo. La disponibilidad de oxígeno, los nutrientes y la microbiota natural. Todas las superficies, todos los alimentos, todo el aire, nuestro cuerpo está lleno de microorganismos. Uno no puede tener un alimento estéril, excepto quizás cuando esté saliendo del horno, en ese momento puede estar estéril, pero inmediatamente se contamina. Entonces, dependiendo de las condiciones de manufactura, es la carga y los tipos de microorganismos que va a traer ese alimento. Y ahí hay como una competencia, por así decirlo, entre mantener las características del alimento, alcanzar a distribuirlo y que llegue al consumidor en forma segura. Por otro lado, los factores extrínsecos son factores externos que
que pueden variar. En el fondo aquí es donde la ingeniería tiene mucho que decir, mucho que aportar, porque pueden cambiarse los envases, cambiarse las condiciones de transporte, mejorar las temperaturas en las cuales se distribuyen, hacer nuevos productos que cambien los factores intrínsecos y por lo tanto tienen un impacto en los factores extrínsecos. Por ejemplo, en vez de comprar carne y vender carne, si vamos al extremo norte, vender charqui, en el fondo se cambia el producto, cambia los factores intrínsecos, y por lo tanto la forma de transportarlo, la forma de envasarlo también cambia, y esto puede cambiar los factores extrínsecos. ¿Ya? Esto es súper importante porque conociendo las características del alimento, que son los factores intrínsecos, tú puedes ver qué factores intrínsecos puedes cambiar para aumentar, por ejemplo, la vida útil o disminuir el crecimiento de los microorganismos. ¿Voy a intentar hablar alguna de ustedes de nuevo? A ver si podemos dialogar un poquito. Ahí, profe, ¿escucha? No, no hay forma, no la escucho. ¿Qué demonios pasa? Esto lo vimos en microbiología, y Helen, yo no me acuerdo haberte microbiología a ti. Danae sí. Bueno, estos son los factores que afectan el crecimiento de los microorganismos. Esto es independiente de los alimentos. Si tú tienes en un medio de cultivo, en un tubo de ensayo, todos estos factores en su conjunto van a determinar cuál es la dinámica de crecimiento del microorganismo. ¿Ya? Hay cosas súper obvias, como por ejemplo el pH muy extremos, afectan las estructuras y por lo tanto impiden el crecimiento de los microorganismos. La disponibilidad de agua, porque las reacciones bioquímicas requieren agua, hay muchas reacciones de hidrólisis, es decir, el agua está involucrado, ya sea como para recibir electrones o como dador de electrones, por lo tanto es una reacción en que participa el agua activamente, y permite el movimiento de las moléculas y por lo tanto los encuentros efectivos, es decir, el encuentro entre la enzima y su sustrato, por ejemplo. El oxígeno es importante en ambos sentidos, la presencia de él para los aeróbicos y la ausencia de él para los anaeróbicos. En el momento en que nosotros cambiamos la disponibilidad de oxígeno en un alimento, estamos disminuyendo el crecimiento de ciertos microorganismos, pero podemos favorecer el crecimiento de otros microorganismos. Los nutrientes, bueno, un alimento que es nutritivo para nosotros también lo va a ser para un microorganismo y por lo tanto suelen ser los que duran menos tiempo. Y por otro lado, el tiempo, que este es relevante para la vida útil. En el fondo estamos luchando contra el tiempo y contra las características de crecimiento de los microorganismos, como son su tasa de crecimiento y tiempo generacional. Un factor muy, muy relevante que tiene un gran protagonismo en la industria es la temperatura. Déjenme ver qué pasa aquí, voy a dejar de compartir para ver qué pasa con el audio. Ustedes me escuchan bien, ¿cierto? ¿Me escuchan ahora? ¿Me pueden hablar, por favor? ¿Qué es un cambio? Ahí no escucha. No, sigo sin escuchar. ¿Qué demonio? Ya. Cancele, silenciar, soltavoz, aumente el volumen para escuchar a los participantes. Ahora, ¿me pueden hablar? ¿Escucha, profe? ¡Ah, sí! ¡Maravilloso! Odio hacer clases sola. Odio profundamente hacer clases sola. Ya. Ahora sí. Ya. Entonces, esto lo vimos alguna vez, entonces podemos empezar a ahora discutir al respecto. Por favor, que no se pegue esta cosa. No sé qué le pasa a mi computador. Sé que está viejito, pero estoy de alcohol.
Ya, entonces vimos factores extrínsecos y extrínsecos, algunos de ellos, pero en realidad quiero ir a algunos que pueden ser esenciales, como la temperatura. La temperatura desde el punto de vista de los alimentos, uno sabe que la cadena de frío es esencial. Últimamente están muy en boga los alimentos congelados, que duran más tiempo. A pesar de que cambian algunas de sus propiedades organolépticas, la verdad es que parecen más frescos, menos manipulados, y dan la sensación de comer algo más natural. ¿Cómo afecta esto a los microorganismos? Bueno, los microorganismos requieren temperatura para crecer y existe un rango de temperatura en el cual ellos se desarrollan. Y esto se puede ver reflejado en este gráfico. ¿Alguna me puede explicar lo que es este gráfico? Lo vimos en microbiología, así que... o vamos ahí entre todas tratando de dilucidar. ¿Ayelén? Que tiene una temperatura óptima para crecer. A ver, este gráfico, primero hay que describir los ejes, ¿ya? Siempre que uno describe una figura tiene que describir esto. Esta es la variación de la velocidad de crecimiento respecto a la temperatura. Entonces, este es mu, ¿cierto? El factor mu. Entonces vamos viendo que a medida que aumenta la temperatura, mu va subiendo, es decir, aumenta el número de microorganismos por unidad de tiempo de manera, aumenta mayormente, o sea, hay mayor duplicación de la biomasa, mayor cantidad de biomasa por unidad de tiempo a medida que yo aumento la temperatura hasta que llega a una temperatura óptima. Una vez que se llega a este punto, rápidamente disminuye mu. Esto quiere decir que los microorganismos tienen un amplio rango de crecimiento, sin embargo, a temperaturas más altas, posterior a la temperatura óptima, rápidamente llegan a un punto en que ya son incapaces de crecer. Este punto, de aquí en adelante, ya no hay crecimiento. La alta temperatura lo que hace es destruir estructuras de los microorganismos, y esto hace que es imposible la viabilidad. En el caso de las temperaturas mínimas, lo que ocurre es que hay una menor velocidad de las reacciones bioquímicas y esto hace que llegue a un punto en que el microorganismo simplemente ya no puede sobrevivir. Pero como esto no es tan fácil, existe una diversidad gigantesca de microorganismos que tienen temperaturas óptimas que varían en su rango. Hay psicrófilos que tienen temperaturas óptimas de crecimiento muy bajas, y hay extremófilos o hipertermófilos que tienen temperaturas óptimas de crecimiento muy altas. La mayoría de los patógenos son mesófilos, es decir, su temperatura óptima de crecimiento es cercana a la de nuestro cuerpo. Y por eso nos enferman. Una vez que ingresan a nuestro organismo, encuentran la temperatura óptima para reproducirse y de esa manera causan efectos en nosotros, ya sea porque producen toxinas, hacen daño celular, o bien porque nuestro sistema inmune lo siente como un cuerpo desconocido y comienza a atacarlo, y en realidad la enfermedad puede ser simplemente, o como nos sentimos, puede ser consecuencia de la acción de nuestro sistema inmune. Entonces, lo que habitualmente nosotros conocemos como patógenos se mueven en este rango, aunque también se puede mover un poquito hacia los extremos, y en el área de alimentos, los psicrófilos pueden tener un rol súper importante, porque muchas de las, o sea, una de las grandes medidas para evitar la contaminación es manejar la temperatura, trabajar en un frigorífico, mantener la temperatura baja durante toda la cadena de distribución, y hay microorganismos que a esa temperatura se están replicando sin ningún problema. Quizás la tasa no es tan alta, piensen que aquí esta velocidad de crecimiento es menor que esta. ¿Se entiende, cierto? El eje X acá está más abajo. ¿Sí? ¿Danae? Profe, sí, profe. Ya. Entonces, pero igual, pues va duplicando cuando uno espera en realidad que no haya duplicación. A esta misma temperatura, este mesófilo no crece. Entonces hay que tener ojo. ¿Algún patógeno psicrófilo que crezca a baja temperatura que conozcan, asociado a la industria de los alimentos, obviamente?
¿Conocen alguno? No, el gran dolor de cabeza es listeria. Listeria monocitógenes crece muy bien a bajas temperaturas y es uno de los principales contaminantes de los frigoríficos. Está presente en todas partes. Ahora, los microorganismos no es que quieran enfermar, ¿no? Ellos simplemente sobreviven y tienen un pool evolutivo, una vida evolutiva mucho más rápida que nosotros porque se replican más rápidamente, son haploides, por lo tanto un gen o una mutación puede generar cambios rápidos en su estructura genómica y por lo tanto a nivel bioquímico. Y algunas adaptaciones que han adquirido los microorganismos que, por ejemplo, viven a alta temperatura son las que están escritas aquí. Las enzimas son hidrofóbicas, muy hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir esto, Danae? Que no son afín con el agua. Exacto, y al no ser afín con el agua y al estar en un ambiente acuoso como es la célula, estas van a ser más compactas. Y por lo tanto, al subir la temperatura, cuesta más destruir esta estructura tan compacta, que está, bueno, se mantiene unida no solamente por carga y por enlace covalente, sino también por interacciones hidrofóbicas. Entonces, para denaturar la proteína, es decir, desarmarla, yo tengo que entregar energía al sistema, no solamente para romper las interacciones iónicas, sino que también para romper las interacciones de hidrofobicidad o de Van der Waals, por ejemplo. Existen solutos que estabilizan las proteínas. Lo que ocurre es que las proteínas, para no denaturarse, se unen, por ejemplo, por fuera con glicerol o diinositol, fosfato y otro tipo de moléculas que en el fondo le va dando como una especie de capa protectora y así evita el impacto de la temperatura, que en el fondo es el movimiento de las moléculas de agua. ¿Ya? Y ácidos grasos saturados. ¿Cómo son los ácidos grasos saturados? ¿Por qué los ácidos grasos saturados contribuyen a evitar el impacto de la temperatura? Los ácidos grasos saturados. Bueno, uno de los principales daños ocurre en la membrana. Este es un ácido graso, es un triglicérido, ¿ya? Entonces, cuando es saturado, tiene esta estructura. Y si yo pongo otro ácido graso saturado al lado, va a tener esta misma estructura. Y de igual manera que, como le expliqué con la proteína, aquí se generan interacciones de hidrofobicidad y por lo tanto van a estar más compactos. Por el contrario, si yo pongo un ácido graso insaturado, en la naturaleza la mayoría de los ácidos grasos insaturados tienen una cis insaturación. Entonces, lo que ocurre es esto, cis, por lo tanto va para arriba, y aquí se genera este espacio y en este espacio no hay interacción entre los ácidos grasos. Entonces esto hace que la membrana sea más dinámica, más móvil. Pero cuando hay mucha temperatura, todo se está moviendo mucho, todas las moléculas vibran, entonces esto no contribuye a la estabilidad de la membrana. Sí ayuda cuando hay bajas temperaturas, entonces hay una elevada proporción de ácidos grasos poliinsaturados. Pero cuando el microorganismo vive a altas temperaturas, tiende a tener ácidos grasos saturados. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver ahora, a ver, déjenme ver, puede ser que antes de pasar a esto, para que entremos a microbiología predictiva, a ver si tengo puesta. No. Entonces vamos a volver acá. Para recordar un poquito las ecuaciones que gobiernan el crecimiento. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede explicar esto? Este monito de acá. ¿Ayelén? El crecimiento exponencial. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que es N? El número de células. No, el número de generaciones.
¿Qué es una generación? Una generación es el tiempo que transcurrió o la etapa entre que la biomasa se duplica. O sea que hay una célula y hay una generación cuando esa célula se duplicó en 2. Hay otra generación cuando esas 2 células se duplicaron y ahora en vez de 2 tenemos 4. Si cada célula se duplica, este crecimiento es exponencial en base 2. Porque en cada generación se duplica la biomasa. Entonces el número de células va a ser 2 elevado a n, y n es el número de generaciones que ocurrieron, ¿ya? Tengo mis diapos con audio. ¿Ya? Lo que podemos ver aquí son, en función... ¡Ay, qué pesado! Son las ecuaciones que gobiernan el crecimiento de los microorganismos, ¿ya? Aquí podemos ver que el número de generaciones es el logaritmo natural de la biomasa menos el logaritmo natural de la biomasa inicial partido por el logaritmo natural de 2. Ahí vamos a ver cómo se llega a esta fórmula. Y entender que n es el número de divisiones celulares en el cultivo o el número de generaciones. La velocidad de crecimiento es la variación de la biomasa por unidad de tiempo. Esta biomasa se puede medir de distintas maneras. ¿Qué forma conocen ustedes de medir la biomasa? La unidad formadora de colonia. La unidad formadoras de colonia. Eso es un indicativo de células vivas, ¿cierto? Se puede medir la biomasa seca, la biomasa húmeda, la absorbancia, la turbidez, actividad enzimática, por citometría de flujo se pueden medir las células, existe un sinfín de maneras en que se pueden medir, por microscopía también se pueden medir. Y ahí va a depender del objetivo que tú tengas, pero cualquier medición de biomasa nos va a permitir obtener la velocidad. Y el tiempo generacional, como su nombre lo dice, es el tiempo necesario para que ocurra una generación, o sea, el tiempo necesario para que se duplique la biomasa, ¿ya? Y estas son las fórmulas que gobiernan este crecimiento. Ahora, para poder deducir esto, como ya dijimos, partimos con una célula, luego de una generación, es 1 elevado a 1, y por lo tanto es 1. Y después tenemos 2 células. Entonces partimos después con 2 células, 2 elevado a 2, y así va aumentando el número de microorganismos. En realidad esto es 2 elevado a 0, y 2 elevado a 0 es 1. Después 2 elevado a 1, que es 2. 2 elevado a 2, que es 4. 2 elevado a 3, que es 8, y así sucesivamente. Y por lo tanto es un crecimiento exponencial de 2 elevado a n, por lo que podemos llegar fácilmente a esta ecuación. El número de células finales es igual a 2 elevado a n por n sub 0, es decir, el número de células iniciales. Si el número de células iniciales es 1, esto se va a hacer 1 y nos va a quedar 2 por 2 elevado a n. Pero no siempre es así, nunca partimos con una sola célula, siempre hay mayor cantidad de células, ¿ya? Este simplemente es un acomodo. Y teniendo en cuenta que el número de generaciones es dependiente del tiempo, podemos llegar a esta ecuación, en donde el tiempo final menos el tiempo inicial, es decir, el tiempo transcurrido partido por el tiempo generacional, nos va a decir el número de generaciones que han ocurrido, ¿ya? O sea, el número de generaciones va a depender siempre del tiempo generacional. Y el tiempo generacional es específico para cada microorganismo y para cada condición. Si yo tengo un microorganismo en agua, no va a ser lo mismo que si lo tengo en una salmuera o en agua con azúcar, y no es lo mismo ponerlo en agua a temperatura ambiente, que en un agua gélida, que en un agua tibia, etc. Entonces estos factores, a pesar de que el tiempo puede ser el mismo, el tiempo generacional va a variar,
y por lo tanto el número de generaciones que van a ocurrir de ese microorganismo va a ser distinto, ¿ya? Acá simplemente reemplazan n por esta ecuación, que en el fondo es la variación del tiempo partida por el tiempo generacional. Y para linearizarlo y no nos quede una ecuación exponencial, se aplica el logaritmo natural y llegamos a esta ecuación que es la que les había mostrado antes. La variación de la biomasa va a depender del tiempo transcurrido y del tiempo generacional de este microorganismo asociado al logaritmo natural de 2. Por otro lado, una expresión de velocidad es igual a la variación del desplazamiento, en este caso la biomasa, por el tiempo, y esto va a depender de la velocidad o tasa de crecimiento, ¿ya? Este es el otro concepto importante. Y por lo tanto, si reemplazamos X, que puede ser cualquier parámetro para medir velocidad, lo reemplazamos por biomasa, vamos a tener esta ecuación de acá, ¿ya? Si integramos esta ecuación, vamos a tener esta de acá, y para linearizarlo, o sea, aplicando el logaritmo natural, vamos a tener esta de aquí, que se parece mucho a la ecuación 1. Si las comparamos, en la primera parte de la ecuación son iguales, y por lo tanto podemos tener una relación entre tiempo generacional y mu. Lo que tenemos acá, la ecuación 1, que relaciona la variación de la biomasa con el tiempo generacional, y la ecuación 2 que relaciona la variación de la biomasa con la tasa de crecimiento. Y de esta manera podemos llegar a una ecuación en que se relacionan estos dos parámetros, que están íntimamente relacionados en forma inversa. Es decir, a medida que aumenta la tasa de crecimiento, es decir, va más rápido porque hay una mayor variación de biomasa por unidad de tiempo, el tiempo generacional es más corto. Es decir, se requiere menos tiempo para que duplique la biomasa. Parece súper lógico, pero cuando uno está observando los datos, cuesta a veces tener conciencia de que estos factores están íntimamente relacionados. Y esto ya lo vieron alguna vez. Danae, ¿me lo puede explicar? ¿Qué es lo que es esto? ¿A qué corresponde? La curva de crecimiento Sí. del microorganismo. ¿Ya? Dale, explícamela y después te interrumpo. Porque... En que parte de una fase lag donde aquí no hay crecimiento. Luego en la fase exponencial empieza a crecer y en la fase estacionaria como que el crecimiento es constante y luego viene la fase de muerte, donde ya no hay más crecimiento del microorganismo. Ya. Sí, esta es la curva de crecimiento que experimenta un microorganismo cuando está en un sistema cerrado, en un sistema en batch, o por ejemplo en un bistec, o en un alimento que esté dentro de un envase, ¿ya? No ocurre lo mismo cuando el sistema está abierto, es decir, cuando hay alimentación, cuando llega nuevo nutriente constantemente, o cuando hay una salida de biomasa, ¿ya? El alimento es un sistema en batch, es un sistema cerrado en el cual se puede dar este tipo de crecimiento de cada microorganismo. Como bien decía Danae, hay 4 fases en el crecimiento de este microorganismo. En la fase lag hay una adaptación a ese medio de cultivo. Cuando el microorganismo llega a ese alimento, comienza a ver a censar qué nutrientes están disponibles y cuáles le faltan, y comienza a transcribir y a traducir los genes necesarios para vivir en ese entorno. En la fase exponencial ya tiene todo andando, entonces simplemente se dedica a duplicarse. Y lo que vemos es el crecimiento exponencial, y mu y tg solo son definidos en esta etapa. Porque la etapa lag, ¿cuánto vale mu? ¿Cuánto es la tasa de crecimiento? 0. 0, ¿cierto? Y en la fase estacionaria también la tasa de crecimiento es 0, aquí no hay pendiente, pero eso no quiere decir que el microorganismo no se esté duplicando. Lo que ocurre en esta etapa es que la tasa de duplicación y la tasa de muerte se igualan. Entonces, netamente se ve una ausencia de crecimiento, pero todavía quedan células que están duplicándose.
pero también empiezan a morir las células, y esto principalmente es porque algún nutriente que pasa a ser el nutriente crítico, el nutriente que está en menor concentración y que es esencial, disminuyó y ya no puede sostener el crecimiento de esa gran biomasa, ¿ya? Esto es súper importante porque es esencial para la microbiología predictiva. Por eso hicimos un repaso de esta parte. Y ahora vamos a ver algunas cosas que, para conectarnos un poquito con la microbiología, ¿ya? Vamos a ver cómo algunos microorganismos interfieren en las matrices alimentarias. Después vamos a volver a lo de crecimiento, pero como para cerrar el capítulo de microbiología predictiva. Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo que es súper ubicuo, se encuentra en un montón de ambientes, incluyendo el agua, la tierra, ambientes naturales. Entonces su llegada a los alimentos es súper natural, es muy fácil que un alimento se contamine con este microorganismo. Este microorganismo es un gram negativo. ¿Qué significa que sea un gram negativo? ¿Alguna se acuerda? ¿Ayelen? No, profe, no recuerdo. ¿Danae? ¿Usted se acuerda? De lo único que me acuerdo es que no se teñían azules. Muy bien, La verdad. algo se acuerda. Ya, los microorganismos siempre se definen como las bacterias en particular. La primera característica que se da es si son gram positivos o gram negativos. Esto define un montón de cosas en su comportamiento. Las bacterias gram positivas tienen solamente su membrana citoplasmática. Acá está el interior de la célula y acá está el exterior. Y por fuera, como medida protectora, tienen una gran capa de peptidoglicán, que es su pared. Una capa gruesa, hasta 30 monocapas tiene. Y esa es una gran positiva. Entonces su medida de protección es el peptidoglicán. Como su nombre lo dice, es azúcar con aminoácidos. Por otro lado, las gram negativas tienen una membrana interna, aquí está el interior, y acá está el exterior de la célula. Tienen una pequeña capa de peptidoglicán, muy pequeña, que es aquí donde se une el cristal violeta, y por lo tanto, como es tan pequeñita, no se queda pegado. Y tienen una membrana externa, y por fuera de la membrana externa tienen otras moléculas, como por ejemplo el LPS, el lipopolisacárido. Entonces la estructura externa es muy distinta. Las gram negativas suelen ser seres individuales, es decir, no crecen amontonadas, tienen la capacidad de moverse. También hay gram positivas que se mueven, pero las gram positivas suelen crecer agrupadas, por ejemplo, en forma de estrepto. ¿Qué es un estrepto? Una cadena, o en forma de estáfilo, que es un racimo. ¿Ya? Esto es microbiología 1, así que probablemente ya lo olvidaron, pero estoy aquí para recordárselos. Entonces, Pseudomonas es un gram negativo. Esto condiciona varias cosas. Es mótil, es decir, que se mueve, y por lo tanto va a ir hacia las zonas en las cuales están las condiciones más favorables para su desarrollo. Es un aerobio estricto. ¿Qué quiere decir esto, Danae? Que necesita oxígeno para crecer. ¿Y para qué necesita el oxígeno un microorganismo? ¿Para qué se No ocupa el recuerdo, oxígeno? pero para producir energía. Para producir energía, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de metabolismo hace este microorganismo? Desde el Aerobio. Sí, pues aerobio, pues ya lo Sí. dijimos. Catabólico. Ah, claro, que produce energía porque lo otro es anabólico. El catabolismo es la obtención de energía. ¿Cómo obtiene la energía si es aerobio?
¿Ayelén? Un microorganismo que respira, ¿cierto? Y el oxígeno es el último aceptor de electrones luego de la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Las cosas ya deberían ser un poquito más espontáneas, no solamente por microbiología, sino porque sí, porque es un ramo muy importante, por bioquímica, en general es bioquímica. Es capaz de crecer a temperaturas cercanas a cero, entonces puede ser un psicrófilo, o no necesariamente un psicrófilo, pero un mesófilo cuya temperatura óptima está desplazada hacia los psicrófilos, ¿cierto? Produce un pigmento verde, por eso se llama Pseudomonas aeruginosa, que es visible a la luz ultravioleta, pero la verdad es que también se puede ver a simple vista cuando es en exceso. Y produce el típico olor a rancio que se da en el pollo o en la carne. Y esto se debe principalmente a ésteres, a aminas y compuestos azufrados. ¿De dónde salen esos compuestos? Bueno, del metabolismo de este microorganismo. Lo que ocurre es que durante la respiración y el ciclo de Krebs se producen ciertas moléculas que pueden unirse entre ellas y producir ésteres. Las aminas son el resultado de la degradación de los aminoácidos. Si nosotros tenemos aquí carne, ustedes saben que es una buena fuente de proteína, por lo tanto hay mucho aminoácido aquí. Y el exceso de aminoácido que come esta bacteria, del cual se nutre, puede ser eliminado, tiene que ser el nitrógeno, tiene que ser eliminado y es eliminado en forma de aminas. Y las aminas suelen tener un aroma muy desagradable. Los compuestos azufrados también son consecuencia de esto mismo. El azufre viene de ciertos aminoácidos. ¿Qué aminoácidos tienen azufre? ¿Se acuerdan? Cisteína y metionina. Y una vez que están las rutas catabólicas activas, que se toman parte del aminoácido, el esqueleto carbonado para obtener energía, la parte amino se tiene que eliminar, y en el caso de los aminoácidos que tienen azufre, el grupo radical que tiene azufre también se tiene que eliminar. Y una parte se puede eliminar en forma, por ejemplo, de ácido sulfídrico o de otro compuesto azufrado que también tiene aromas desagradables, ¿ya? Entonces, todos estos factores hacen que esta bacteria, o sea, todas las características metabólicas, su capacidad de crecer, qué aminoácidos consumen, y la gran capacidad de poder vivir a puro aminoácido, por así decirlo, hace que su interacción con este alimento genere consecuencias organolépticas en el alimento. A ver. Aquí está un poco el resumen. En el fondo, el lactato, que puede estar presente en la carne, de hecho, se pone ácido láctico, y los aminoácidos, debido a que es una fuente de proteína. ¿De dónde viene el lactato? ¿En la carne o en el músculo en general? Cuando usted sale a correr o hace mucho ejercicio y no ha hecho ejercicio en toda la cuarentena, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa el otro día? ¿Duelen los músculos? Duelen los músculos. ¿Y por qué duelen? ¿Qué se acumula en el músculo? El lactato. El lactato, ¿cierto? ¿Y por qué? Lo que ocurre es que cuando uno, por ejemplo, dice, voy a salir a trotar, y se pone sus mejores zapatillas, unas calzas que se vea regio, un peto y sale a trotar. Y uno empieza a respirar en forma no adecuada porque su capacidad aeróbica es mala. Si es que no se ha entrenado, su capacidad aeróbica disminuye. Entonces uno cuando inspira, no llega oxígeno
suficiente para la actividad física que está haciendo. Y por lo tanto, el músculo que está en constante contracción y movimiento comienza inmediatamente a sentir que le falta ATP, energía, que no puede hacer la ruta catabólica hasta obtener 38 ATP por molécula de glucosa, porque no hay oxígeno como aceptor final de electrones. Las invito a mirar las clases de metabolismo, de microbiología o en cualquier lado. Entonces lo que ocurre es que simplemente ocurre la primera etapa de la glicólisis, se forma piruvato y el piruvato fermenta a lactato. Y de esta manera se obtienen solamente 2 ATP por molécula de glucosa, pero permite que el músculo siga funcionando en forma rápida porque no hay oxígeno para obtener los 38 ATP, porque no está llegando a todo el músculo. Entonces, antes de salir a trotar, hay que, o empieza de a poquito, trota cada día un poquito y empieza a aumentar su capacidad aeróbica, o hace ejercicios de respiración para aumentar su capacidad aeróbica y no llegar a ese punto y al otro día esté toda dolorida. En el músculo suele haber lactato y es una de las principales fuentes de energía que hay en el músculo, sobre todo después que el animal fue faenado. Entonces estas dos fuentes de energía, estas son las fuentes de energía, no hay tanta glucosa, hay lactato y aminoácidos. Pueden ser transformados por la actividad metabólica de Pseudomonas en ácidos, ésteres, sulfuros y aminas, porque en el fondo los aminoácidos, cuando son obtenidos para procesarlos y obtener energía, las bacterias en su actividad catabólica, los tienen que eliminar, lo que les sobra lo tienen que eliminar. Y ahí aparecen los sulfuros y las aminas, ¿ya? Los ácidos producen, bueno, la eliminación de nitrógeno, como hay nitrógeno en exceso porque es una fuente proteico, se produce amonio. Amonio también es una forma de eliminar el nitrógeno. Se puede eliminar en forma de ácido úrico, de urea o de amonio. Y el amonio aumenta el pH. Y este aumento de pH aumenta la retención de agua de las proteínas y esto hace que la carne se ponga como blandita. Entonces uno la ve que tiene una consistencia diferente. Todo eso ocurre gracias a Pseudomonas, ¿ya? Al aumentar la cantidad de agua en la carne, esto hace que se hinche, por así decirlo, y la bacteria pueda penetrar entre las fibras musculares y por lo tanto tiene más alimento disponible y crece y crece y crece hasta que llega a un punto en que la carne es incomible. Otro factor o otro microorganismo que también afecta a las carnes son los lactobacilos. En general los lactobacilos no son reconocidos como un patógeno, pero sí pueden degradar o afectar las propiedades organolépticas de la carne. Este es un bacilo gram positivo, ya sabemos cómo es su estructura, y es un anaerobio facultativo. ¿Qué quiere decir esto? Creo que podía resistir a bajas concentraciones de oxígeno. Que crece preferentemente en presencia de oxígeno, pero que tiene la capacidad de crecer en ausencia de él, ¿ya? O sea, hay una preferencia por el crecimiento aeróbico, pero si no hay, igual crece, ¿ya? Y es el principal responsable de la degradación de la carne en condiciones de anaerobiosis. Ocurre que en la carne primero está Pseudomonas. Imaginemos una carne envasada en una bandeja de Plumavit con film impermeable. Entonces, Pseudomonas empieza a crecer, se vuelve loca comiéndose aminoácidos, qué sé yo, se acaba el oxígeno y llega un momento que ya no puede crecer porque es aerobia estricta. Entonces, ahí ¿quién aparece o quién comienza a tomar ventaja en esta curva de crecimiento? Es decir, una va así, y después empieza a morir y después comienza la otra. Lactobacillus. Lactobacillus comienza a aumentar su tasa de crecimiento. Disminuyó la cantidad de oxígeno en ese envase porque Pseudomonas lo consumió todo y comienza a crecer Lactobacillus. Y lo que hace es acumular ácidos grasos de cadenas cortas y estos sí tienen un aroma desagradable, aroma también como a rancio. Y contribuye también a la oxidación de las grasas.
Ciguanela putrefaciem, nombre más descriptivo de lo que ocurre. También está involucrado en la degradación de la carne, pero en condiciones anaeróbicas. Nuevamente, depende del envase con quien nos encontremos, de las condiciones de almacenaje. Y produce sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico es consecuencia de la degradación de los aminoácidos que contienen azufre. Y esto genera sulfomioglobina, que en el fondo se une al grupo M de los glóbulos rojos, y esto produce un color verde en la carne, que deben haberlo visto alguna vez si han comprado carne envasada. ¿Qué pasa cuando uno compra carne envasada al vacío? ¿Qué microorganismo encontraríamos? ¿Encontraríamos Pseudomonas? No. No, ¿cierto? Porque no hay oxígeno. ¿Encontraríamos Lactobacillus? Sí. ¿Y Shigella? También. También, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tener un conocimiento del entorno, porque en el fondo la carne al vacío sí dura más, porque las bacterias aeróbicas suelen tener una tasa de crecimiento más alta. Pero si yo controlo las aeróbicas, empiezan a aparecer las anaeróbicas. De hecho, es muy común ver que la carne envasada al vacío está media verde. Y ahí usted va a decir, Shigella, estás ahí. Ya lo van a saber, ya van a entender la próxima vez que compran carne. De hecho, la carne envasada al vacío o envasada así en una bandejita común de Plumavit huelen distinto. Y eso es porque el metabolismo de los microorganismos, hablando desde el punto de vista microbiológico, también hay otros procesos enzimáticos, pero desde el punto de vista microbiológico, tú cambiaste las curvas de crecimiento de los microorganismos, disminuiste el crecimiento de algunas, pero promoviste el crecimiento de otras. Entonces ahí hay que tomar una decisión, ¿qué olor le gusta más? ¿O cuánto tiempo está esa carne ahí refrigerada en ese envase? La carne al vacío suele durar mucho, los microorganismos anaeróbicos crecen más lento, tienen una tasa de crecimiento menor, entonces por eso duran más, pero las consecuencias que tienen en la carne suelen ser igual o peor que las de Pseudomonas, en el sentido del aspecto, las propiedades organolépticas y otros. Estamos en la hora, no sé si quieren seguir o paramos. Como quiera, profe. ¿Danae? Yo no tengo problema en seguir, pero... Ya, sigamos porque no nos queda tanto y con el atraso de antes también yo estoy como que pierdo el hilo de nuevo. Ahora vamos a ver lo que pasa en pescado. Pescado suele ser un alimento que uno dice, uy, esta cuestión está pasado, tiene un olor fuerte, dura poco, y aquí es mucho más complejo lo que ocurre. Primero, hay varios microorganismos involucrados. Todos estos microorganismos hacen lo mismo, ¿ya? Y es que en el fondo, durante la obtención de energía, aquí está reflejada la glicólisis, y el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico o de los triácidos, no sé, tienen distintos nombres. Esta ruta catabólica es alimentada por distintas moléculas. Puede ser por lactato, que está presente nuevamente en la fibra muscular, o glucosa, si fuera una célula normal del cerebro, por ejemplo, por aminoácidos como la cisteína o la serina. Mira, aquí ustedes pueden ver que la cisteína pierde el azufre, pierde el nitrógeno, y el esqueleto carbonado nada más entra al ciclo de la glicólisis, o en realidad al ciclo de Krebs, ¿ya? Este azufre es eliminado como ácido sulfídrico, y el ácido sulfídrico huele a huevo podrido. Ese es el olor del ácido sulfídrico. Entonces ya, por el solo hecho de que una fuente tenga cisteína y que el microorganismo sea capaz de utilizar la cisteína para la obtención de energía, se está produciendo ácido sulfídrico y ya tenemos un aroma en la lista. Este
amonio, este amoníaco se puede transformar en amonio, subir el pH, y se acuerdan que vimos que esto también produce la generación de ácidos grasos. Pero siguiendo este esquema, también podemos ver que luego del ciclo de Krebs, en el fondo necesitamos un aceptor final de electrones. Habitualmente lo que ocurre aquí es que viene la cadena transportadora de electrones y el aceptor final de electrones es el oxígeno. Pero algunas bacterias respiran en forma anaeróbica. Eso quiere decir que el aceptor final de electrones no es el oxígeno, es otra molécula. Y en este caso, lo que ocurre es que el aceptor final de electrones es esta molécula que se llama OTMAR, que en el fondo lo que hace es aceptar los electrones, por lo tanto reducirse, y en el momento en que se reduce, produce TMA o DMA, que son aminas con un fuerte olor, y ese es el típico olor del pescado putrefacto. Lo que les quiero decir con esto no es que se aprendan esto, ni es simplemente mostrarles que un microorganismo cuando está creciendo, su función es obtener energía y hacer biomasa. En el momento en que está obteniendo energía, dependiendo de la matriz alimentaria, es la fuente que tiene para obtener esa energía. En el caso de la carne, que es lo que vimos porque es más fácil, solo por eso tomo siempre carne y pescado, la principal fuente de energía son los aminoácidos. Entonces estos aminoácidos alimentan este ciclo de Krebs y la glicólisis, y de alguna manera tú te tienes que hacer cargo de los grupos radicales, ya sea del azufre o otros, el grupo amino, que puede ser eliminado en forma de urea, de amonio, y por lo tanto cambiar el pH de la carne, y dependiendo de los microorganismos que están presentes, ¿qué ocurre después? Si fermentan, si respiran en forma aeróbica o anaeróbica. Y esto nos puede explicar los procesos de degradación. La bioquímica está en todas partes, ustedes pueden ver las reacciones bioquímicas en forma separada, pero si el microorganismo está vivo, todas estas enzimas están en su mejor momento, y la misión del microorganismo es duplicarse, obtener energía y duplicarse. Y para eso todas estas reacciones están ocurriendo. Le da lo mismo que esté hedionda a la bacteria, así que sigue y sigue replicándose. Entonces, ahí está el desafío de la distribución de alimentos, de hacer que estos microorganismos, que no los va a poder eliminar, disminuyan su impacto en el alimento. La temperatura es esencial, ya vemos que la temperatura baja, la tasa metabólica de los microorganismos, el congelar es súper atractivo, pero hay un montón de razones por las cuales no se utiliza. Primero, no puede llegar a todos lados. Segundo, es caro. Tercero, la cadena de congelado es mucho más estricta que la de refrigerado, porque hay menos grados de libertad, es decir, tienes que mantener una temperatura muy baja, porque si se te descongela, cambia las propiedades del alimento. Y tercero, tienes que tener una cadena de producción muy limpia, porque algunas bacterias, claro, van a morir en este proceso, no se van a duplicar, algunas mueren, otras no, pero los virus siguen ahí. Entonces, si no tienes un sistema limpio de producción, estos microorganismos van a estar ahí, pueden llegar al consumidor y producir enfermedades. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Comentario, pataleta, alegatos de que esta primera clase no debería haber sido tanta bioquímica. Estoy dispuesta a escucharlas. Vamos a entrar en vida útil, que es lo que nos convoca. Es cortito, así que no entren en pánico, ¿ya? Esto ya lo deben haber visto, solo un pequeño repaso para contextualizar lo de microbiología predictiva. Existen distintas formas de medir la vida útil de un alimento, y están, por ejemplo, los estudios de estabilidad a tiempo real, es decir, tomo un trozo de pollo, lo pongo en las condiciones de almacenaje, y voy midiendo la vida útil en el tiempo. Desde el punto de vista microbiológico, ¿qué se mide? ¿Cuál es el indicador
magistral de vida útil desde el punto de vista microbiológico, que sale el RCA en todos los alimentos. ¿Qué se mide? Las unidades formadoras de colonia. De los aerobios mesófilos, ¿cierto? El RAM, recuento de aerobios mesófilos, ¿ya? Es decir, no hay una identificación en particular de un microorganismo, sino que la carga total de aerobios mesófilos. Aerobios porque necesitan oxígeno, y mesófilos porque crecen cerca de 37 grados, ¿ya? Dependiendo de la matriz alimentaria, existe un rango hasta el cual es permitido, y no es bajo. Es en torno a 1 por 10 elevado a 7 unidades formadoras de colonias por gramo de alimento, por ml de alimento. Estamos comiendo un montón de bacterias, un montón de bacterias. Sobre eso podría poner en riesgo la seguridad del consumidor. Entonces, un estudio de estabilidad en tiempo real, en el fondo tomas el alimento y una vez al día o 2 veces al día vas contando las unidades formadoras de colonia, lo cual implica un montón de trabajo, pero se puede hacer, es sencillo. Y desde el punto de vista microbiológico, si es carne, estamos bien, pero si es arroz, la verdad es que es un estudio muy, muy largo. ¿Por qué? ¿Por qué en el arroz no crecen tanto los microorganismos? Con lo que hemos visto en clase. ¿Qué características del arroz ustedes piensan ustedes que hace que no crezcan muchos microorganismos? Estaba hablando de arroz crudo. Tiene bajo contenido de humedad. Tiene baja actividad de agua, ¿cierto? Y por lo tanto los microorganismos no crecen. Si usted se metiera al RCA, va a ver que uno de los análisis que se hace en arroz y en realidad en todos los cereales, desde el punto de vista microbiológico, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Qué se mide? ¿Qué bacteria? Bacilos cereus. ¿Por qué? Muy bien. No recuerdo, pero, o sea, lo único que recuerdo es que crecía en cereales y a veces en superficie igual. Me acuerdo que medimos en la superficie como de los microondas y Ya. donde se calentaba estos alimentos. Muy bien. Bacillus cereus es un gran positivo que es por ULA. Esto quiere decir que cuando hay condiciones adversas, como por ejemplo poca actividad de agua, encapsula su DNA bajo muchas capas protectoras y lo mantiene ahí como una especie de caja fuerte. Entonces tú cuando pones el arroz, lo sometes a un proceso de recuentos de aerobios mesófilos, vuelve a esporular. Entonces tú puedes contar en realidad la presencia de las esporas de Bacillus cereus. ¿Qué pasa cuando uno hace arroz? Uno prepara su arroz, a uno también le da la sensación de que el arroz es algo limpio, no es algo que esté lleno de bacterias, que nada va a crecer ahí porque no hay agua. Pero claro, uno prepara su arroz, lo hierve, habitualmente ahí se mueren todos los microorganismos, nos dice ya, esto está estéril. Pero no, porque hay esporas, y esas esporas, luego de que tú le echas agüita al arroz, más encima le pones sal, así como para generar una solución isotónica, o sea, mejor todavía para el microorganismo, zanahoria, le pone un montón de nutrientes extra para que quede más rico y para que sea más nutritivo para nosotros. Y después que apagas la cocina y el arroz empieza a enfriar, estas esporas comienzan a germinar. Entonces, uno después que apaga la cocina, se sirve su arroz, si queda un poquito, enváselo y guárdelo en el refri, porque si no Bacillus cereus germina y comienza a crecer en ese arroz. Y uno se lo deja un día como hoy a temperatura ambiente, está con una tasa de crecimiento bastante alta y la verdad es que se contamina. Venía contaminado, las esporas empiezan a germinar y empieza a crecer Bacillus cereus y puede poner en riesgo al consumidor. Entonces un estudio de estabilidad de arroz crudo puede ser muy largo, entonces no se hace ese tipo de análisis. Ese fue el momento rosa, lo del arroz cocido, volvamos a esto. Ventaja y desventaja de este sistema, bueno, para los productos de vida útil corta, maravilloso, porque lo puedes hacer. Es muy realista porque en el fondo te está dando unas fotografías de lo que está ocurriendo en la cadena de distribución y es más barato. ¿Qué desventajas tienen? Bueno,
En primer lugar, va a depender del lote productivo, cuántos microorganismos van a haber al principio, entonces tú vas a tener un rango muy alto de datos, pero ese es un problema menor, la verdad. Nunca los datos son un número exacto, sino que siempre es un rango. Hay que hacer varias pruebas por lo mismo, hay que hacer varios lotes, hay que hacer varias réplicas, etc. Y no todos los alimentos se pueden evaluar debido a que algunos alimentos tienen una muy baja carga microbiana o muy baja actividad de agua, o por sus características no funcionan, no va a ser un experimento de 2 años. Entonces ahí aparecen los estudios acelerados que en realidad lo que hacen es someter el alimento a una condición en que tú aceleras el proceso de degradación, como por ejemplo aumentar la temperatura, ponerlo a 30 grados. Puede ser que el alimento se distribuya a 15, pero tú lo pones a 30 para acelerar estos procesos. Tiene ventaja, se puede utilizar para productos que tengan una vida útil muy larga, permite hacer ensayos, muchos ensayos en menos tiempo, como por ejemplo probar nuevos envases, o nuevos productos que van a salir al mercado con otros preservantes. Es rápido, una ventaja que el tiempo es muy caro, así que es una ventaja que no se puede olvidar. Y bueno, lo de la aplicación a matrices similares, que puedes compartir o comparar resultados en matrices similares. ¿Qué desventajas tienes? Es que tienes que tener un modelo matemático, porque al aumentar la temperatura tú ya no estás en las condiciones de distribución y por lo tanto tienes que saber cómo ese cambio de temperatura va a afectar, por ejemplo, a la tasa de crecimiento de los microorganismos. Y de ahí poder deducir cuánto es la vida útil, porque la vida útil que tú vas a obtener acá, o sea, cuando deja de cumplir, no va a ser equivalente a las condiciones reales. Entonces tienes que tener un modelo matemático que te permita hacer esa ecuación. Por lo tanto, se necesita conocer la relación que hay entre esta condición acelerada y la condición real, la temperatura, cómo los microorganismos varían con esta diferencia de temperatura, cuáles son los microorganismos que están presentes en ese alimento, etc. Es más caro, claro, porque tú estás cambiando la condición, poniendo, no sé, oxígeno controlado o temperatura controlada, a diferencia del otro que en realidad se usan las condiciones de distribución nada más, y necesita validación. Una vez que haces el estudio acelerado, aplicas tu modelo y obtienes el dato de vida útil, te tienes que ir al otro ensayo al que vimos anteriormente para poder validar. El ensayo de desafío, este es un ensayo clásico que aquí lo que haces tú es contaminar el alimento con el microorganismo que tú quieres analizar. Para eso también necesitas conocimiento, necesitas saber cuál es el microorganismo principal involucrado en la degradación de la carne. Ya vimos antes, por ejemplo, que un simple trozo de carne hay a lo menos 3 microorganismos involucrados en su degradación y va a depender de cómo esté envasado, cuál tiene mayor protagonismo. E incluso aunque estén basados en una condición estándar, hay interacción entre ellos. Entonces, lo puedes hacer todo por separado y después sacar conclusiones, pero la verdad es que los ensayos de vida útil son bastante complejos desde el punto de vista microbiológico, porque vimos 3 microorganismos y en realidad hay muchos más en la carne que también contribuyen a este proceso, ¿ya? Entonces, conocer la evolución cuantitativa de un inóculo de microorganismos, tú eliges el microorganismo, lo inoculas, lo puedes seguir en el tiempo y puedes hacerlo en forma acelerada o en forma normal. Y esto sirve mucho para investigación, para probar nuevos materiales, para probar nuevos preservantes, para probar nuevas matrices alimentarias que tú estés diseñando y ver si es más estable o menos estable que otro. Invento. Hamburguesa vegana, y lo puedes comparar con hamburguesa normal, ¿ya? Limitaciones, complicado de reproducir la contaminación natural, porque tú estás agregando una contaminación artificial y muchas veces ese es un microorganismo que tú compras en una base de datos y no es el que se encuentra normalmente en la carne, y por lo tanto interactúa distinto con la carne o con el alimento. Y es difícil de probar es difícil de llevarlo a una condición real de distribución. Tienes que tener nuevamente mucha información, modelos matemáticos, etc. Entonces, ante este panorama, si tú quisieras estudiar
la vida útil desde el punto de vista microbiológica, parece ser un estudio bien complicado, porque por un lado o toma mucho tiempo, o tienes que desarrollar un montón de modelos matemáticos, puedes hacer un preinóculo, este desafío, pero solamente te vas a quedar con un microorganismo, y para poder saber realmente lo que está ocurriendo en el alimento, te faltan herramientas. Entonces, ante este panorama tan complejo, aparece esta herramienta que en realidad toma todos los ensayos anteriores y todo lo que vimos de crecimiento para poder hacer predicciones. Y se denomina microbiología predictiva por lo mismo. Entonces es una herramienta que permite conocer el comportamiento de los microorganismos en un rango amplio de condiciones, o sea, puedes variar desde 0 grados a 100, por ejemplo, a distintos pH, a distinta, no sé, concentración de oxígeno, etc. Y se basa en la aplicación de modelos matemáticos para predecir el comportamiento de los microorganismos en un alimento. Entonces, aquí es muy importante definir las condiciones intrínsecas y los factores intrínsecos y extrínsecos que pueden ser relevantes en ese alimento en particular. Ventaja: es muy versátil y es muy flexible, o sea, puedes obtener un montón de información, puedes variarlo, como es un modelo, lo puedes jugar en el modelo sin necesidad de hacer los experimentos. Pero para construir ese modelo, tienes que elaborar, ¿ya? Se puede aplicar en muchos ambientes, a nivel internacional existen empresas que hacen este tipo de estudio para tu matriz alimentaria. Puede asegurar la calidad y seguridad alimentaria dependiendo de las características de tu alimento. Tú puedes pedir esta certificación o este análisis en realidad. Tomar decisiones sobre el diseño y la composición de nuevos productos, es decir, si, no sé, Not Company está haciendo una nueva hamburguesa y está viendo si le pone brócoli o arroz, teniendo una microbiología predictiva, podría saber cuál le va a durar más. Para nosotros es evidente ahora, pero puede ser que tenga 2 alimentos o 2 suplementos muy cercanos que en realidad no se sabe, y este tipo de aproximación antes del diseño de la hamburguesa te permiten ya tomar decisiones que van más allá de lo organoléptico, sino de la seguridad. Y te permite estimar la vida útil de los alimentos. En realidad hay un montón de aplicaciones, porque después tú puedes cambiar el oxígeno, por ejemplo, ver si la atmósfera modificada es lo mejor o el vacío es lo mejor para tu hamburguesa diseñada. ¿En qué consiste? Consiste en 3 etapas principales. El primero, y que es súper relevante, es la elección de los microorganismos que vas a evaluar. Aquí tú puedes elegir uno o muchos. Eso va a depender de tu interés, de lo que te mueve a utilizar esta herramienta. Luego, definir el rango experimental. ¿Qué temperaturas, pH, cantidad de oxígeno vas a utilizar? Entonces, para eso tienes que considerar el alimento que es de tu interés y conocer los factores intrínsecos y extrínsecos, la distribución de este. Y después, mediante estadística, tú haces un diseño experimental. Es decir, pones todos estos factores y un diseño experimental te va a decir qué experimentos hacer. Recuerden que no puedes hacerlos todos porque son un montón de combinaciones distintas. Y el diseño experimental te dice qué réplicas hacer, y ahí tú vas midiendo el parámetro esencial para esto, que es la curva de crecimiento y la tasa de crecimiento, la duración de la fase LAC, es decir, toda la caracterización de la curva de crecimiento. Y de esta manera tú vas a tener un modelo primario, tú vas a ver cómo se comporta esta curva de crecimiento y vas a ajustarla. Con estos datos, que tú lo obtuviste en forma experimental, se hace un modelo secundario en el cual interactúan todos estos factores. O sea, tú puedes hacer una curva a 10 grados, una curva a 12 grados, una curva a 15 grados, después una curva a pH 1, una curva a pH 2, una curva a pH 3. Y después en el diseño experimental tú vas a poder mezclarlos todos. Una curva a 12 grados pH 1 y una curva a 12 grados pH 10. Y en esta etapa, que es la obtención del modelo, se hace
una superficie de respuesta, es decir, se hace una matriz 3D en que interactúan todos estos factores, aunque tú no hayas hecho el experimento. Porque el modelo te permite hacer esta matriz. Y después a través de un software, vamos a dejar ahí, pero en el fondo a través de un programa lo suficientemente complejo que sea capaz de analizar esto estadísticamente, tú puedes itinerar. Tú puedes cambiar el pH, puedes cambiar la cantidad inicial de microorganismos y te va a decir cómo se está comportando en las condiciones que tú estimes conveniente. Es como simular el experimento, pero para eso tienes que alimentar el sistema, tienes que generar tus curvas, tienes que generar el mejor modelo de respuesta, tienes que comprobar que este modelo de respuesta sea apropiado, y tienes que ver si el microorganismo que tú elegiste u otros se comportan igual o distinto. O sea, hay un montón de trabajo al principio, pero luego obtienes una linda predicción que te puede servir para un montón de cosas. Entonces, como les estaba diciendo, la primera etapa es la elección de los microorganismos. Aquí es importante saber si un gram positivo, un gram negativo, si es importante para esa matriz alimentaria, si es porula, etc. Los serotipos, por ejemplo, coli enterohemorrágica o coli normal, es súper importante. Si son aislados autóctonos, es decir, la obtuve de carne o la compré en una base de datos de una cepa de laboratorio. Todas esas cosas en la elección de la microbiota son esenciales. Después de terminar el rango experimental, lo que hablamos antes, el rango de pH que voy a utilizar, el rango de temperatura que voy a utilizar, todo esto es antes de tomar una pipeta, o sea, esto es solamente teórico. Y de ahí viene el diseño experimental, donde se decide qué experimentos hacer. Y lo que obtienes es esto, nuevamente es una curva donde está la tasa de crecimiento respecto a la temperatura en este caso, y vas a obtener este tipo de curvas. O bien una curva de crecimiento, en donde tienes el tiempo, y en este caso el logaritmo de la unidad de formadoras de colonia, y te va a permitir obtener en una condición muy particular un montón de curvas de crecimiento. ¿Ya? Este es el modelo primario. Entonces, ¿qué se obtiene de estas curvas? Se obtienen los parámetros de crecimiento, inactivación. Por ejemplo, yo podría ver qué pasa a distintas temperaturas y esta curva ya no va a ser igual, y voy a ver cuando empieza a morir, y por lo tanto son curvas de inactivación. Obteniendo los datos experimentales, haciendo las curvas y midiendo, yo puedo obtener el modelo secundario. Y en el modelo secundario empieza la interacción entre todos estos factores. Ya no está cada uno por separado, sino que es su interacción. Y con esto se obtiene el modelo terciario, que ahí. Me quedé corto. Es como esto de acá. Que es una superficie de respuesta. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar? Vamos a ver. Con base. Les voy a mostrar una página donde, que es colaborativa. En el fondo, cualquier persona puede contribuir con su curva de crecimiento en una condición muy particular. Y se llama Combase. Y aquí lo que tú puedes hacer, por ejemplo, es ir viendo las condiciones. Por ejemplo, aquí tú puedes, este es el modelo primario. Entonces, hay una serie de microorganismos, salmonela, y puedes decir con cuántas, puedes ir viendo distintos parámetros y viendo cómo cambia la curva, por ejemplo, la temperatura. Aquí vamos bajando la temperatura, mira, a 12 ya no crece, a 15 ya empieza a verse crecimiento, y a 31, a 40, cambia completamente la curva, ¿ya? Y no necesitas hacer el experimento, están disponibles estos datos en esta base de datos. También puedes cambiar el pH,
aquí está, hay distintos rangos y puedes ir viendo cómo cambian todos los parámetros. Aquí sale la velocidad de crecimiento y el tiempo generacional, además de la duración del tiempo lag. Y todos estos parámetros te permiten saber cómo se comporta este microorganismo en este rango de condiciones. Vamos a ver modelos, no, el de salmonela. El de salmonela en huevo. Por ejemplo, esto es salmonela en huevo, entonces ya hay algunos parámetros definidos y tú puedes ir buscando distintos rangos para poder ver cómo van variando y hacer una predicción de cuánto te va a durar el huevo. Por ejemplo, el huevo, ¿a qué temperatura se vende? ¿Cómo se comercializa? Lo súper está como a temperatura ambiente. Claro, ¿cierto? Entonces aquí dice, por ejemplo, va de 10 a 42. Si yo vivo en Magallanes, esta va a ser la curva de crecimiento de salmonela en el huevo. Pero si yo vivo en Arica, esta va a ser la curva, cambia completamente. Entonces, el tiempo que dura o el tiempo necesario para que se desarrolle salmonela es muy distinto. Esta herramienta es súper, súper atractiva porque permite no solamente, yo lo puedo ver en crecimiento, puedo ver las curvas más, pero cuando ya tengo una superficie de respuesta, están interactuando todos los componentes. Esto me permitiría decir, ¿sabéis qué? En realidad decidí no vender el huevo más de esta manera, sino que lo voy a refrigerar. Porque salmonela crece más lento y por lo tanto evito generar un brote de salmonellosis. O bien, la carne al vacío, la verdad es que no me está resultando. Y yo podría comparar, por ejemplo, la atmósfera modificada con el vacío, sin necesidad de hacer los experimentos, sino que viendo las condiciones que cambian, la concentración de oxígeno, la temperatura, el pH, y viendo cada uno de los microorganismos, por ejemplo, que vimos antes, Chihuanela, Lactobacillus y Pseudomonas, podría tomar una decisión de qué le conviene a mi negocio hacer y cómo distribuirla, o cómo diseñar un nuevo envase, o qué agregarle a la carne, por ejemplo, a lo mejor se puede macerar con algo. No es casualidad que se venda el pollo macerado con un montón de orégano y otras cosas, es porque aumenta la vida útil de ese producto. Además que te hace la vida más fácil, entonces como todos ganan. Y eso es lo que tenía para contarles. No sé si tienen alguna pregunta, chiquillas, algún comentario. No, profe, nada. ¿No?